abundantes, secundarios, porque están ahí en la segunda línea, que corresponden a los porcentajes, y los seguros que son lo más que están en menor porcentaje. Pero no quiere decir que sea más despreciado, claro, porque digamos que sobre todo ellos tienen funciones por ahí de activar encima, por ejemplo, el plomo, el hierro, el zinc también es muy importante. Por ejemplo, el hierro, ¿dónde lo veo aparte de la hemoglobina? Hay otra estructura que no muy conocida del hierro. No solamente la encontramos en la hemoglobina. Ahí también me encuentran en los citoplomos también. Ya, para que lo tengan ahí presente. El hierro también lo ven en este citoplomo. ¿Por qué? Porque el hierro no solamente sirve para el transporte de oxígeno, sino también sirve para el transporte de electrones. Por esa razón también están en los citoplomos. Y de esa doble función en el hierro. Puede ser para el tema del transporte de oxígeno, pero también para el transporte de electrones también. Por esa razón tiene un papel en los citoplomos. Y bueno, hasta acá creo que hemos visto bien y también faltaría darle a ustedes hacerles hincapié en que los elementos también son importantes, ¿no? Aparte que tiene un 0.5%, pero tiene errores, yo diría, muy importantes. Además, de alguna forma, cuando se le deja al estudiante y algún ejemplo por ahí que le pueda servir, como que en la economía, por ejemplo, así sea un billete grande, ¿no? Pero para que sea exacto la economía, también necesitas monedas, ¿no? Necesitas, digamos, algo por ahí que te ayude a utilizar cosas. Por ahí esa analogía también ayuda mucho. Sin los oligoelementos tampoco existiría, digamos, no sería el sistema completo. ¿Sabes? Más que nada para que de alguna forma ustedes puedan recordar con un ejemplo clásico, que la economía es una ciencia social, por ahí, quizás se pueda saber, pensando así. Algo pequeño, pero a la vez que sirve. Y los oligoelementos también para seguir dándoles el énfasis acá están. El flúor, el zinc, el plomo, el boro, el plomo, el cobalto, el selenio, el molibdeno, el estaño. Importantes. De los cuales se recomiendo de que repasen muy bien el hierro. Eso sí tiene que sí o sí, ¿no? Porque ahí nace la síntesis del hemo. Está el grupo hemo, el grupo hemo, que está presente en la hemoglobina. Otro importante, el zinc. Otro importante, el cobre. Otro importante, el plomo. Y a partir de aquí ya lo he ido comentando para la reflexión, así que puede servir para que tú puedas aprender mejor. Todo eso está mencionado. Hasta acá era los carbohidratos, el shock, y de ahí cuando ya empieza el nitrógeno empieza a aparecer nuevos macromoléculas. Se habla de
que sean azufrados, ahí tienen dos ejemplos característicos, ¿no? Si dividen el examen, ¿cuáles? Tiene para marcar, no son aminoácidos, azufrados, ¿no sería? La cisteína por un lado y la metionina. ¿Ok? Tienen ahí que tienen. Ahora, la vitamina B también tiene azúcar, ¿no? Vitamina B. Y acá lo que, bueno, este diapositiva de acá es porque lo que busca esta diapositiva es darle una evidencia de que el agua es muy bien abundante. A veces le dice la composición química, pero digamos ya de manera, ¿cómo te podría explicar esto? Una composición, pero desde un enfoque ya más macro, diría yo. Porque mira, acá ya no te dice elementalmente, ¿no? Sino acá ya es de manera más macro, diría yo. O sea, más macro, ¿por qué? Porque ya depende. Es como que los valores nutricionales, acá todavía vamos a ver los valores nutricionales del hombre, ¿no? Pero todo parecido. Dice, ¿cuántas proteínas tiene? Te dan. ¿Cuánto de grasas tiene? ¿Cuánto de carbohidratos tiene? ¿Cuánto de agua? ¿Cuántos minerales? O sea, diríamos que acá habría una disección del hombre, pero en manera de compuestos, ¿no? Porque cada cosa acá son compuestos. Bueno, acá son compuestos, el agua es un compuesto. Los minerales deben ser cosas de agua. Puede ser para todo lo que da. Ok, pero miren que acá el agua tiene una gran, digamos, cantidad. El ser humano está compuesto de mucho agua. El porcentaje, miren, que acá en kilogramos, ¿no? Pero tiene porcentaje bastante. No sé el planeta de cuánto porcentaje va a tener el planeta. Pero bueno, el ser humano tiene también bastante agua. Y entonces, a partir de acá te dice, alumno, tienes que aprender un poco qué es el agua. Después de canasta acá en el diapositiva que es el agua. Pero el agua, bueno, creo que todos conocemos que el agua es un solvente universal, ¿no? Y lo que puedes disolver muchas cosas con el agua, ¿no? Principalmente las aguas. Pero también tiene, digamos, un rol importante en lo que corresponde a la fertilidad, la agua, como se piel, regulación de agua, sangre, un montón de cosas. Pero eso se debe a sus propiedades. Por eso que también siempre a la luz se le dice, ¿no? Trata siempre de relacionar, sobre todo cuando ustedes llegan a farmacología, van a decir que es siempre relación entre estructura-actividad. Estructura-actividad. O sea, siempre hay que darle una funcionalidad, una relación entre lo que es la estructura, ¿no? Que tiene en este caso lo que van a estudiar y relacionar con la actividad que tiene. O sea, no es solamente aprenderse las funciones así por así, ¿no? Yo creo que si ustedes lo aprenden desde la estructura, ahí vas a dar claro. Es una de las cosas que siempre recomiendo. Ahora, no es todo, pero yo creo que lo principal, yo creo que siempre debe abordaje estructura-actividad. Es por eso que en base a eso vas a entender mejor las propiedades. Para entender qué cosa es el agua, hay que, uno, analizar su estructura. Hay que analizar su estructura del agua. Bueno, acá nos dan las características, como tiene el 70% del peso del elemento orgánico ya se vio. También nos dice que el 60% del peso corporal sin agua también es un medio fundamental para el metabolismo tanto intracelular, o sea, dentro de la célula como fuera. Y mira, también te da una, digamos, si tú divides las patas en tres, le dice que unas 2/3 partes
del líquido corporal son intracelulares y la tercera parte es extracelular. O sea, porque el líquido se distribuye de esa forma. Y de las cuales te dice que el 25% o la cuarta parte de este líquido extracelular es el plasma sanguíneo. Ahora, ¿por qué es tan importante el agua? Entonces, también su definición es clara, ¿no? Dice que es un solvente universal. Claro, es un solvente universal y por esa razón solubiliza. Aquí dice bien claro que tiene una propiedad solubilizante. Se puede solubilizar carbohidratos, proteínas, iones, sobre todo los iones. Y ahora la pregunta, ¿por qué podría solubilizar carbohidratos? Para explicar, o sea, para que ustedes puedan responder eso, tiene que ser la estructura, por eso les digo que eso es importante saber. ¿Por qué creen que el agua solubiliza carbohidratos? ¿Alguna idea? ¿Por qué podría ser? Bueno, el hidrógeno. La verdad es cerca, pero hay una... Tiene que ver con los hidrógenos, pero está asociado a algo más. ¿Saben por qué los carbohidratos son polialcoholados? Polialcoholados o polihidroxilados. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen en su estructura tienen OHs. Entonces esos OHs son polares. Pero esa región de OH que tiene el carbohidrato es polar. O sea, tiene carga. El carbohidrato tiene carga por los OH. Por esa razón el agua puede solubilizar el carbohidrato. Porque tiene una región polar. Hay una palabra que es anfóter. Anfóter es cuando tienes una mitad ácido y mitad base. Por ejemplo, tienes anfóter en la aminoácido. El aminoácido tiene una parte que funciona como un ácido y una parte que funciona como base. En la aminoácido es una anfóter. El átomo no sé si configura anfóter, ¿no? Vamos a ver. Ya, pero digamos que si puedes solubilizar los carbohidratos es porque encuentra cargas en algún sitio, ¿no? No para hablarlo así de manera más sencilla, porque encuentra cargas. Mientras que el agua encuentre cargas, va a poder fluir, ¿no? Pero, por ejemplo, el agua, ¿por qué no fluye con el líquido? Yo mismo. ¿Por qué el agua no solubiliza grasas, por ejemplo? Porque es hidrófobo. Claro, en otro traducción lo que dice sería polar. Cuando hablas de hidrofóbico, ponle igual a polar, porque no tiene polos, no tiene carga. Los líquidos no tienen carga. Por esa razón el agua no hay manera, el agua busca, pero nunca va a encontrar algún polo en la que pueda cumplir y a la vez utilizar y pueda, en este caso, mezclarse con la grasa. ¿No? Por eso que el agua no puede. En cambio, la proteína de carbohidratos sí tiene una relación polar. Por esa razón sí puede ser utilizada. Acá también te da la estructura del agua, que es el tetraédrica, que quiere decir que es una especie de tetraedro, ¿no? Este nombre lo sacan de la geometría. Un tetraedro es una especie de diámetro, ¿no? Pero con una base tipo cuadrangular. Una forma así tetraédrica, por eso me dice, que en la cual forma cada un ángulo. De hidrógeno a hidrógeno genera un ángulo de 104.5 grados. Eso es lo que el ángulo más alto es el mismo. Son cosas que no están realizadas. Pero sin ángulo. Un ángulo. Claro, por esa razón
si yo lo veo desde el punto de vista macro al agua, a lo lejos, yo diría que está estable, ¿no? Porque es H2O, es una molécula estable, no debe tener carga, debe ser neutra, ¿no? Pero sin embargo, cuando tú te acercas un poco más al agua, a un nivel específico y quieres ver, entonces si tú cortas por acá, vas a ver la carga parcial. Porque el hidrógeno y el oxígeno no son átomos iguales, ¿no? Sí. Y si ustedes ven, digamos, en lo que es la tabla periódica, la tabla nos explica, bueno, no la tabla, ¿no? Pero sí lo que construyeron la tabla periódica tiene un sentido de la electronegatividad. O sea, ¿qué tan afines de los electrones? No, ni siquiera de la electronegatividad. Claro, la electronegatividad, por eso acá ya ven la electronegatividad, pero ya de manera, no entiendo qué es electronegatividad. La electronegatividad lo que se refiere es una propiedad de cada elemento y significa qué tanto atraigo electrones. Recuerden de que en las moléculas en sí, ¿por qué creen que se juntan? ¿Por qué creen que el oxígeno y el hidrógeno están unidos? ¿Por qué están unidos? ¿Ya? Pero eso que sí, esta estabilidad, pero eso, ¿qué involucra? A ver, eso brevemente. Pero para lograr el objeto, ¿por qué se da? ¿Cómo logra el objeto? Porque comparten algo, ¿qué comparten? El oxígeno y el hidrógeno comparten algo. ¿Qué cosas comparten? ¿Qué te pueden? ¿Electrones? Pues es un enlace, sí, pero es un enlace, ¿qué cosa es? El de los enlaces covalentes, ojo, más adelante van a introducir ese enlace covalente, ojo, si sea 2, 3, 4, cuando vean enlaces covalentes significa cuando son dos átomos que comparten electrones. ¿Comparten electrones para qué? Para un objeto. Pero tiene que compartir. O sea que el oxígeno y el hidrógeno comparten electrones. Ahora, el oxígeno logra el objeto, ¿no? Pero el hidrógeno logra el objeto. No, no. ¿Pero qué logra el hidrógeno? El hidrógeno es uno de los elementos que no necesitan el objeto, solo necesitan el dueto. El hidrógeno es una especie de excepción a la regla. Basta que tenga dos electrones estables. O sea, ese del objeto es cierto para el 99% de los casos, ¿no? Pero el hidrógeno es aquel que dice, ¿no? Yo no necesito el electrón, con dos voy a hacer. Pero ahí está compartiendo. O sea, si yo quisiera graficar, esto cuando acá podría graficar un palito, así se explica, ¿no? Un palito, y sería compartir electrones. Vamos a ponerlo así, cuando comparten electrones, pues se grafica con un enlace positivo. Ahí se ve. Este es el enlace covalente. El enlace covalente es cuando dos átomos comparten electrones. ¿Con qué fin? De lograr estabilidad de nuestra compañera. También el objeto. El objeto en el caso del oxígeno. El objeto es el objeto. Porque acá tiene dos, acá tiene todo el objeto del oxígeno. El hidrógeno logra dos, ¿no? Porque el hidrógeno tiene uno, no es uno, logra dos. Y se da estado. A eso se llama enlace covalente. El profesor, ¿qué es enlace covalente? Es un enlace cuando dos átomos comparten electrones.
El oxígeno. Estamos arriba. Lo que pasa es que el hidrógeno a mí me confunde porque el hidrógeno no está tan abajo. Pero si el tema se daría variable. Claro, cuando enseñan a tratar periódico, por ejemplo, la electronegatividad dicen de abajo para arriba. Pero también nos dicen de la izquierda contra la derecha. Claro, en ese sentido sí, porque el hidrógeno está muy a la izquierda, y puede ser posible nada más a la derecha. Entonces, esas son tendencias que la verdad que la tabla periódica está surgiendo que dice la tabla periódica, pero considero muchas cosas que son atómicos. La verdad que es un recuerdo para el trabajo. Y más, en el momento me pareció que tenía por ahí que los otros estaban mal ubicados, pero milagrosamente no estaban mal ubicados. Pero siempre viene algunas en la regla, porque eso es trabajo. Sí, claro. Ya, entonces, ese de aquí es como en la vida, ¿no? Siempre le digo hacia si estamos diciendo que el oxígeno es más negativo, es como una especie de matrimonio, ¿no? O una pareja, por ejemplo. Siempre hay alguien que es el que, digamos, empresa que comparte, será que alguien es el que, digamos, quiere más a su sector. O sea, es cierto, esto acá lo comparte, pero el oxígeno al ser más negativo, y la sentido real es que dos de acá se pone más marcado. Si un ejemplo comparte, pero digamos que sitúa más por el lado. Es como que, digamos, acapara más la relación. Ese es el tema. ¿Y por qué? Porque su propiedad lo dice, ¿no? El oxígeno no es porque yo lo diga, sino porque la naturaleza lo dice. El oxígeno es más electrones, más polares que el hidrógeno. Por eso sucede la polaridad. Por eso es que la positiva, ¿verdad? Por eso que la positiva dice en grado, dipolo. Ese dipolo se genera por las cargas parciales, vamos a decir bien claro, cargas parciales. También dicen porque la distribución asimétrica es cierto, o sea, no hay una simetría concreta. Pero principalmente es por el electronegatividad. Esa es la explicación. Yo diría que es una razón de electronegatividad. Porque el oxígeno va a jalar más. O sea, si tú lo miras también desde cerca, te das cuenta de que el oxígeno es el que está en una lupa, te das cuenta que acá no es como hormiga, sino que acá el oxígeno es el que trata de jalar más electrones. Yo les hago una pregunta, ¿no? Si yo fuera el oxígeno, quisiera atrapar más electrones, yo tendería a ser negativo o a ser positivo. Si yo, digamos, el electrón está acá, yo quiero que se acerque más a mí. Claro. Por eso me recuerdo. Por eso me recuerdo. Porque el oxígeno, al ser cambio negativo, él tiende a ser negativo. Si él quisiera, le quitaría todo el electrón, pero no puede. Por esa razón aparece carga parcial. Como es un dipolo un poquito por ahí bien particular. Lo que me recomienda que se recuerda siempre es el dipolo eléctrico y la carga parcial. No tiene electronegatividad, eso son tres palabras clave. El dipolo eléctrico, electronegatividad y este símbolo de carga parcial. La electronegatividad, en palabras sencillas, es cuánto yo jalo, cuánto yo quiero el electrón, cuánto afín soy al electrón y cuánto yo quiero, en este caso, jalar para mi lado. Esa es la electronegatividad. ¿Qué tan afín soy? Este aquí viene a ser el otro, los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno son enlaces interatómicos o
interatómico o intermolecular. ¿Atómico? ¿Por qué intermolecular? ¿Por qué interatómico? Siente atómico. Porque está entre átomos. La verdad que parecería interatómica, ¿no? Yo no me confundiría, pero es intermolecular porque es a nivel de la molécula, o sea, digamos, una de las aguas, o sea, son de los H2O. Una interatómica sí sería el nivel de clase covalente, oxígeno con hidrógeno, ese sí sería el interatómico, porque es a nivel de interno de los átomos. Pero este aquí, no hay otra pregunta. ¿Los enlaces covalentes son más fuertes o son más débiles que el puente hidrógeno? O sea, digamos que un enlace covalente sería entre el oxígeno y el hidrógeno. ¿Ese enlace sería más fuerte o más débil que un puente hidrógeno? ¿Por qué? Ya, o sea, la respuesta es correcta. Así sí es que los enlaces interatómicos o covalentes son más fuertes justamente por lo que dice. Porque también aparte principalmente es por el objeto, por la estabilidad. No es tan fácil, no es tan fácil romper los enlaces covalentes. No es tan fácil. Es más, la glucólisis es rompimiento de enlaces covalentes. Imagínense, no es tan fácil. ¿Cuál sería más fácil? ¿Romper enlaces dentro de la glucosa o romper los enlaces glucosídicos en el almidón? El almidón, recuerden que es varias cosas. Los enlaces glucosídicos es lo que unen a esa glucosa. Almidón. Los enlaces glucosídicos son más débiles, son más rápidos de cortar. Pero digamos que la glucólisis, por esa razón, ¿no? Hay una facilitación, necesitas energía para poder, en este caso, romper la glucosa. No es tan fácil porque la glucólisis parece que puede ser sencilla, pero no es tan fácil. Es invalorable eso que hace el organismo y no se ve. Claro, o sea, en conclusión, cuando hablan de enlaces covalentes, siempre recuerden que son enlaces muy, muy fuertes, ¿verdad? Y cuando ya hablan de enlaces intermoleculares, como el puente de hidrógeno, son, digamos, más débiles. Así no puedes, digamos, destruir con más facilidad que un enlace covalente. ¿Qué otros enlaces intermoleculares conocen? Aparte del puente de hidrógeno. Hay una vez los puentes ¿Disulfuro? también van a ver más adelante enlaces de disulfuro o puentes de disulfuro también son intermoleculares. Bueno, es algo mencionable porque ya se ha hablado de que hay dipolos, hay una parte de los negativa y eso queda bastante claro. Acá está la inyección del agua. Bueno, no vamos a regresar también en nada de cambios, que no se preocupen. Lo único nomás que sí es bueno que ustedes tomen en cuenta de lo que está acá es de que la propiedad del agua es que tiene bajo potencial de ionización. ¿Qué quiere decir eso? De que no se ioniza con facilidad. O otra cosa no genera pocos iones. No genera tanto que digamos. Así que eso lo voy a considerar. Si les haría otra pregunta, ¿no? El cloruro de sodio tendría baja potencial de ionización, o si tendría alta potencial de ionización. En el caso del cloruro de sodio. ¿Alto? Exacto. Si cambiamos no al agua, si le mandamos al NaCl, ese sí es. Le pones un poco de solvente y se genera un gran potencial de cloruro de sodio. Pero el agua no tiene. Así que eso es lo principal que tenemos que saber. Porque este es matemático y aparte de que tenga gran cosas de equilibrio, pero eso es como tiene el examen. No se puede conseguir.
de doble compuesto iónico. Eso no tiene eso. Pero lo que tienen que acordar es que tiene bajos autocélicos, no tiene ningún. Ahora, esta ácido también es importante. Profesor, ¿qué es lo importante de acá? Así en términos sencillos. ¿Qué es un ácido? Un volador de protones. O sea, siempre un ácido, o sea, no me digan siempre, o sea, lo que pasa es que algunos estudiantes dicen, ¿qué es ácido? Tiene pH más de 1 a 7. ¿Y qué es una base mayor a 7? O sea, eso es cierto, pero no me da mucho para eso. O sea, te puede dar para algunas cosas puntuales, pero en química, lo que te va a dar es justamente esta primera acepción. Cada vez que tú veas un ácido, siempre tú dices un volador de protones. Y cada vez que tú veas una base, siempre dices que es un receptor de protones. Ahora recuerden, los protones son cargas positivas. Entonces yo te pregunto, ¿no? Alumno, el ácido es un donador de protones. ¿Qué quiere decir? Que va a tener la tendencia de donar, sacarse de encima lo positivo, ¿no? Entonces, si él se saca lo positivo, ¿no? De sí, entonces, ¿a qué va a tender? ¿A ser positivo o a ser negativo? Negativo. Negativo. Porque él tiene esa tendencia de donar, o sea, él es una persona buena que da sus cosas positivas, pero él se vuelve negativo. Es por eso que los ácidos generalmente lo van a ver, digamos, en la dinámica, ustedes lo van a ver de que principalmente se simboliza con la gama negativa. El ácido tiene dos formas, puede ser neutra o puede ser negativa. En el caso de la base, lo contrario, la base puede ser neutra, se carga cero, pero en la dinámica, por el hecho de ser receptor, va a recibir protones y va a ser positivo. Ahora, un ejemplo claro de esto son los aminoácidos. Porque los aminoácidos tienen una parte ácida y una parte básica que es el glutamina. Siempre recuerden eso, ¿no? Cuando tiene una parte ácida y una parte básica, nace ese término de anfótero, ¿no? Palabra de anfótero significa que tiene ambas propiedades, ¿no? Tanto propiedades básicas como propiedades ácidas. ¿Puedes repetir esa parte? ¿El anfótero? Sí, el anfótero, cuando habla de anfótero es sustancia. ¿Anfótero? ¿Ah? ¿Anfótero? Sí, anfótero. Acá lo voy a agregar. El ejemplo es el aminoácido. El aminoácido es un anfótero. Ahora sí será el anfótero. Es más, me están usando la respuesta. ¿Entienden? Siempre se entiende. Está en YouTube. Ahora bien, ¿saben por qué les digo que el aminoácido es un anfótero? Porque si ustedes ven, acá tienen ácido carboxílico, ¿no? Miren, esa es su parte ácida y el glutamino es su parte ácida. Pero ahorita aquí están en forma neutra, porque acá están estables. Pero ahora vamos a ver cuando se dinamizan. Porque recuerda de que este aquí va a tender a donar, este va a tender a quitarse encima su hidrógeno, si lo bota, que va a ver negativo. Y este va a tender a recibir protones, porque cuando se agregan protones, se vuelve positivo. Cuando ustedes escuchen la palabra se protonizó, significa que se volvió más positivo. Y van a poder hacer algunas palabras un poquito más simples, porque a veces se deben protonizar como que suena medio raro, ¿no? Pero significa que estás agregando carga más positiva. Esta sería la forma como va a ser práctica. Este es cuando se dinamiza. Cuando este se dinamizó, este botó su hidrógeno y se volvió negativo. Y este aquí también se dinamizó, el resto de protones se le metió los protones y se volvió positivo. Entonces, si yo, digamos, solamente pregunto así de manera directa, ¿este rojito es ácido o básico? El rojito. Ácido. Ácido. Si yo te digo el azul es
acá? Base. ¿Por qué? Porque, bueno, yo creo que más los alumnos como que más fácil se les hace aprenderse el grupo mismo. ¿No? Porque, pero creo que la mayoría pensamos que es positivo. Después de positivo, como que te deja más en acordarte de lo positivo. Entonces, acuérdate del amigo que recibe protones y se hace positivo. Y ya sabe que se da base. Y por decantación o por el tema de darle la vuelta, lo contrario sería el otro, ¿no? El gas. Y listo. Nada, con eso. De acuerdo. A ese le dicen el grupo carboxilo. El grupo carboxilo también, cuando ya queda el hidrógeno, le dicen el grupo carboxilo. Ahora, en lo que es la crisis, el ácido conjugado, el ácido conjugado, digamos que acá es una disociación, ¿no? Porque miren que acá hay una molécula y se ha disociado los iones, ¿no? O sea, digamos que si yo te presento esta reacción o porque esta es una reacción que tiene de ambos lados, es en ambas direcciones. ¿Cómo se llaman esas reacciones que están en ambas direcciones? Son reversibles y irreversibles. Y correcto. ¿Por qué? Porque si no hay irreversibles que hay en todos los sentidos. Irreversibles, porque puede. La popularidad o la pero cuando vean ustedes esta flechita con ambos sentidos, son reacciones reversibles, porque se revierte, se puede revertir. Si no tuviera ambas direcciones, sería irreversible, no regresa. ¿Qué es el pH? Bueno, el pH es lo que te sugiere es ver cuánto concentración va el hidrógeno. Ya se habló de la concentración de agua en el laboratorio. Lo que hace el pH simplemente busca determinar cuánto hay de iones hidrógeno. Eso es lo principal. ¿Cuánto hay en el medio? Por eso es cuando ustedes le grafican el medio ácido de los experimentos, ustedes le ponen el H más. Porque ese es el medio, ¿no? O ese es digamos la especie que se busca determinar. O sea, el pH es una suerte de determinación de la concentración de hidrógeno, ¿no? Y es una fórmula matemática, ¿no? Es una fórmula logarítmica de la concentración de hidrógeno y al final me sale numéricamente un valor más reconocible. Pero todo parte de la concentración del hidrógeno. Y ahí ya hacen un tema matemático, ¿no? Porque los matemáticos vieron que usando logaritmos lo hacías humanizado. Yo diría que aquella persona que creó esta fórmula es humanizada. Eso es decir, no voy a trabajar 10 años en el 7. Entonces yo mejor busco la forma y humanizó, porque tiene que. Por eso el pH tiene valores humanos. Se le dice humanizado por el hecho de que no pasa. Porque imagínate que yo te diga algo del pH 10 a la menos 7, ¿me entenderías? Es raro, ¿no? Y no digo algo del pH 7. Ojo que el pH 7 simboliza que
el pH te sale 5, ¿cuánto sería el pH? ¿Vale? 5 más 3, ahora, digamos, si el pH fuera 4, nació esta fórmula también que es que anula la última, porque en algunos casos no se el pH. El pH ya no tendría la acidez, el pH lo tendría la alcalinidad, el pH es para ver qué tanta acidez tiene un medio, y el pH es para ver qué tan básico es o qué tan alcalino. ¿Qué sustancias alcalinas formas de ofrecen en el mercado? Los antiácidos, ¿no? ¿Qué antiácidos hay en el mercado? Hidróxido de aluminio, dinámica. Como que es un buen pH, por ejemplo. ¿Quién también tiene un buen, creo que pasa hacer un experimento, ¿no? ¿Qué tanto debe ser el pH? Pero pH, ¿verdad? Porque no hay manera de ver el pH, eso solamente de forma matemática. Pero, ¿se acuerdan cuando hicieron con el huevo? ¿Qué pH está ahí? La mitad de huevo. A mí me falta. Es el albúmino, recuerdo que no pusieron el potenciómetro, con la tierra reactiva, no. ¿Tú te acuerdas? ¿Qué pH está ahí? De albúmina de 7.6 a 8. Albúmina es 7.6 a 8. Tiene un 8, entonces sería, en términos de pH, ¿qué sería eso? Alcalino. Claro. El pH sí se ve de otra forma, ¿no? El pH 7 es neutro y lo que es mayor al pH de 7.1 en adelante, a 8, 9, es alcalino. O sea, sería alcalino. Ese era un experimento que se hizo. Y creo que fue el único, ¿no? Porque también se hizo, creo, bueno, por lo que recuerdo, se hace como movida, porque no se salía ácido. Sí se recuerda, pero eso. Yo creo que en ese experimento casi todos salían ácidos, una excepción de alguna nada más, que era uno, el albúmina, no sé qué otra fase, la leche, creo, ¿no? La leche, no, yo creo que la leche tendría siempre, no recuerdo muy bien. Pero sí era bien claro la orina y bien claro el tema del albúmina. Pero miren acá cómo varía. Por ejemplo, ¿quién es el más ácido de los Jugo gástrico. jugados? ¿Quién sería el más ácido de este ejemplo? ¿O hay empate? Empate. Cuando yo tengo 7.4, ¿cómo le diría? ¿Es alcalino o ligeramente alcalino? Ligeramente alcalino, ¿no? Ligeramente alcalino. Esa es la palabra correcta. No es que sea alcalino, no puedo llamarlo, es ligera. Es más, yo diría que tendría, ni siquiera le diría ligeramente alcalino, porque creo que ni siquiera llega a 7.5. Tiene una ligereza muy ligeramente alcalino. Ahora, ¿por qué te ayuda esto de la pH? Que te podría dar justamente que van a hacer la cetocinosis. Y entonces ahí les voy a ayudar a saber el tema de las acidosis. ¿Por qué al final se genera esta complicación en el efecto? Porque al final los cuerpos cetónicos que se generan van a participar en generar un volver más ácido, en este caso el pH de la sangre. Ahí hay un problema. Aumenta la acidez y claro, si lo damos en tema de pH, baja el pH. Pero menos pH tenga, más acidez. Entonces, por eso que dicen que tiene acidosis menor a 7.36. Y tiene alcalosis cuando es mayor a 7.40. Eso es lo que dice la teoría. Entonces, ahí viene, por ejemplo, para lo van a hacer cetocidosis, por ahí le pueden quitar esta acidez. Y los cuerpos cetónicos producen un huele más ácido la sangre. Y eso de ahí es importante, ¿no? Eso de ahí es bastante bien importante, sobre todo porque ustedes van a hacer complicaciones más adelante cuando ya caiga sangre. A ver, chicos, solamente de manera gráfica esto de aquí. ¿Quién es fuerte y quién es débil de los grupos básicos? ¿Quién es más fuerte? ¿Ácido clorhídrico que está acá arriba o el ácido acético que está acá abajo?
¿Quién yo diría es un ácido fuerte y quién es un ácido débil? ¿El ácido clorhídrico? ¿Qué sería? ¿Más fuerte o más débil? Más fuerte. Ahora, bueno, de manera, digamos, o sea, con un sentido de lógica también lo podrías decir que es más fuerte, porque imagínate que tú te dices, el ácido cítrico ¿dónde lo ves? Vinagre. El vinagre no es que va a ser algo tan terrible, ¿no? ¿Qué te hace correr en la piel? Y por ahí es una manera de verlo, ¿no? Otra manera de verlo es por la disociación, ¿no? La disociación, en este caso del ácido clorhídrico, es mucho más grande. Encima, ¿cuál es la diferencia? Es abismal, ¿no? Por un lado, un 95%, y por otro lado, es un 1.4%. Entonces, es totalmente abismal. Por esa razón, el ácido fuerte es el ácido clorhídrico, que es el HCl. Y disociación más fuerte que el ácido. Lo vamos a ver en la práctica número 3, que lo vamos a hacer el día del sábado. Ahí van a ver el ácido débil que ese día nos van a proveer la técnica, nos va a proveer una solución que ya ella previamente ha preparado de vinagre, pero a una concentración determinada. Se va a estar rotulada. Y ahí ustedes van a ver cómo ese ácido débil tiene una amortiguación, porque justamente lo van a enfrentar con una base y van a ver cómo ese ácido débil amortigua. ¿Qué significa amortiguar? Significa que en cierto tramo hace que el pH todavía aguante. O sea que si es cierto se modifica, pero no bruscamente. Esa es la amortiguación. No quiere decir que lo defiendo, sino que lo hace no tan brusco. Pero van a ver también en el experimento que hasta cierto punto ya hay un momento que ese ácido débil lamentablemente ya no puede más. Y como que abraza, pero último lo suelta, porque no puede. Pero hay un momento en el gráfico que va vuelta, o sea, salta, ¿no? En el gráfico van a ver, creo que es acá, porque acá es donde salta. Y en ese salta es porque ya el ácido deja de ser salta. Se va de acá para allá. Van a ver cuando vean la gráfica, eso simboliza de que justamente, en este caso el ácido, ya no tiene fuerza y la base gana. Y por eso de que el pH salta, porque ya el ácido no puede continuar más. Ese significa la amortiguación. En este caso, el ácido débil que va a ganar. O sea, en conclusión, yo hago una pregunta.
aminoácidos. El aminoácido, claro. El aminoácido. Y el aminoácido que construye proteínas, ¿no? ¿Y quién, por ejemplo, puede ser un amortiguador biológico en el organismo? ¿Quién podría amortiguar? Hay uno conocido, bien conocido, que empieza con H, termina en A. Tiene hierro. Hemoglobina tiene una propiedad amortiguadora también. En su guía, cuando repasen la regla 3, van a ver ahí que va a hablar sobre la hemoglobina y que es un amortiguador biológico. Claro, porque la hemoglobina tiene el hemo, que es el grupo hemo, pero la hemoglobina es proteína. Así que tiene una parte de proteína. Entonces, por esa razón también creo que, bueno, yo entiendo que no he puesto acá el ácido débil, porque ¿dónde está el ácido débil? En los aminoácidos. Entonces, por ende, el aminoácido será amortiguador, ¿sí o no? ¿Qué piensas? ¿Podrá amortiguar un aminoácido? El aminoácido tendrá la propiedad amortiguadora, ¿qué piensas? Si te dicen que el ácido débil tiene una propiedad amortiguadora, entonces el aminoácido tendría una propiedad amortiguadora o débil. Bueno, realmente tiene porque su ácido carboxílico de los aminoácidos es un ácido débil. Listo. Sí tiene, pero hay que agregar una cosa más. Para que tú puedas lograr la amortiguación, no solamente con ácido débil, tiene que tener su sal conjugada a los ahí. Cuando veas un ácido débil y acompañado de una sal conjugada, entonces ese sistema es el que da el efecto amortiguador. Ese sería lo correcto. Pero el aminoácido tiene sal conjugada, por esa razón al final no tiene amortiguador. Es más, busquen ustedes, ¿no? El aminoácido es un amortiguador que va a explicar que sí, el ácido débil, porque al final se queda un sistema con sus sales. Y es por eso que también en su práctica, también de la semana 3, van a aplicar esta fórmula. Hasta la práctica 3 van a tener que sufrir un poco, chicos, porque es bien difícil. La práctica 4 ya se hace un poquito más fácil porque es fotográfica y más tranquilo. La práctica 3 es difícil ahí, porque es bien difícil. Porque en este sistema, la gente de Hasselbalch, lo que hizo su ecuación es justamente ver el pH en sistemas amortiguadores. O sea, ¿qué cosa dijo Henderson Hasselbalch? Que Henderson Hasselbalch habló sobre un ácido débil con su sal conjugada. Es por eso que también Henderson Hasselbalch, cuando hace su ecuación final, olvídense esto de arriba, pero solamente aparece este último de acá, que es esa fórmula. El pH es igual al pK. El pK es una especie de pH también. Eso puedes investigar, pero el pK es intrínseco, o sea, depende de cada sustancia, tiene un pK. ¿Ya? Tiene un pK. Es una especie de pH en una situación determinada, pero este de aquí tiene un valor. Tú puedes buscar el pK, por ejemplo, busquen ya el pK del ácido acético. Búsquenlo. ¿De qué? Del ácido acético. El que vamos a utilizar en el día. Del ácido acético, revisen el pH. Es un pH de una constante de acidez determinada del ácido acético. Y a eso se le agrega el logaritmo de este cociente que es el ácido débil y su base conjugada. Tiene que haber un sistema. Siempre para nosotros hablar, sobre todo hablar de amortiguación, tiene que haber un sistema. Eso es lo que lo demostró Henderson Hasselbalch. Y
efectivamente sí se da este cambio. Cuando hay ese sistema, por ejemplo, van a ver que los pH no se alteran, o sea, si vas a calcular en diferentes concentraciones, porque esto varía, ¿no? Hasta que llega un momento en que el ácido desaparece, ¿no? Como les dije, llega un momento en que el ácido ya no puede más, entonces desaparece y por eso desaparece el primer ecuación de Kershon. Esta ecuación de Kershon solamente va a aparecer hasta que el ácido, en este caso el ácido acético, que es del vinagre, hasta el momento en que logre, hasta que aguante. Llega un momento en que ya no aguanta más y ya esto desaparece. La fórmula desaparece y cuando desaparece solamente no se utiliza esta fórmula de acá. La defensa es normal. Deberíamos utilizar los más solamente es siempre y cuando haya ese sistema de dos elementos. Okay. Esa es la condición para optimizar agentes. Siempre cuando el sistema, uno de los dos elementos desaparece, ya no hay un sistema. Okay. Siempre que hay sistema, tú vas a decir, profesor, si hay un sistema amortiguador. Si vean en su guía, hay un sistema amortiguador. Y van a hacer también los amortiguadores, sinónimos. Si te dicen tampón es lo mismo, ¿ya? Si te dicen buffer, también es lo mismo, no solamente es uno. Si en el examen es tampón, es lo mismo. Yo te pregunto, ¿el hemoglobina es un tampón biológico? ¿Qué diría? Si me diría, ¿el hemoglobina es un buffer biológico? ¿Qué diría? ¿Estaría bien? Sí, no, porque es sinónimo. Así que son otras formas de decirlo. Pero un sistema. ¿Por qué sistema? Porque necesita de un ácido débil con sal o base conjugada. Es un sistema. Por eso que hay ejemplos. En amortiguadores orgánicos tienen alcohol. Aminoácidos. Y inorgánicos, ¿quiénes están? Ojo, también les va a ir en su guía, también dicen los que son orgánicos, ¿sabes? Porque no solamente son orgánicos, también hay inorgánicos, ¿no? Ustedes sabían de que cuando hay acidosis, hay complicaciones de acidosis o alcalosis del vidrio, ¿no? El ácido carbónico de la sangre, ¿no? Hay una forma. El ácido carbónico de la sangre. Claro, este me miden porque para ver qué tal está funcionando el sistema amortiguador inorgánico. Si está alterado es porque tiene un problema. Pero tiene que estar. No solamente el orgánico, es inorgánico, encima del laboratorio se funciona. Sistema fosfato y sistema ácido carbónico. Este es más conocido. Este aquí lo vamos a hacer también en el laboratorio. Hay un primero, creo que es el 5, 6, 7, pero hay un grupo que va a ver. Bueno, en caso de un nada más, esto voy a explicar. Acá hay algo que es repetida, está en su guía también, para que vean cuáles son los amortiguadores. Este aquí es el que se ve en sangre. El carbonato es el carbonato que se llama. Es un sistema. Ahora me podemos practicar. Se puede que le dice un sistema. ¿Qué sería el ácido de carbonato o el ácido carbónico? ¿Qué sería el ácido de y el carbonato sería la sal conjugada. Cuando tiene átomos, los átomos son sales. Entonces es sal conjugada. Entonces si tenemos ácido de sal conjugada, es un sistema amortiguador. Mira que acá está, sobre todo en los compuestos inorgánicos, está bien establecido el sistema que invoca en nuestra fase. Significa un sistema. En el otro se cumple, ¿no? Fosfato ácido, ¿qué es? O ácido. Fosfato ácido, ¿qué sería? El fosfato ácido es ácido.
ya realmente había el tema que decía que son como los lenguajes. Ahora, si quieren saber algo más específico, revisen las histidínas. Cuando hablan de la hemoglobina, por ejemplo, ahí en su guía hablan de las histidínas. Lo que pasa es que hay una explicación mucho más profunda, no solo hablar de los aminoácidos, sino. Bueno, sí, ¿no? Porque la histidina, ¿qué es? ¿Qué es la histidina? Aminoácido. Sería, pero claro, o sea, digamos que ahí en tu guía está más explicadito la histidina. Ese es el aminoácido, pero ahí no mucho lo explica, que sea la histidina y, digamos, connotando el hemoglobina. Pero mira, que ahora has aprendido ya, ¿no? Algunos aprenden así de memoria. Dice, la hemoglobina es amortiguador porque tiene histidina. Dice la función. Pero ahora tú sabes que claro, la histidina es un amortiguador, pero por el hecho de tener aminoácidos. Por eso es un aminoácido, por el hecho de que es una química internamente. O sea, ya tienes otro forma. Recuerden que el aminoácido es una sustancia pótera que tiene su región ácida y su región básica. De ahí nace todo el tema de la amortiguación en el caso de la hemoglobina, que es una proteína. Decimos, y bueno, hasta acá creo que ya sería la clase, porque esta parte de los recorridos es pura memoria. Y acá yo explicaría. Yo creo que acá sería. Es más, no se pregunta mucho por esta parte. No se pregunta nada de esto, pero lo único que sí te comentaría es de que lo des una repasada por el hecho de que algunas cosas sí más adelante vas a utilizar. Por ejemplo, el fósforo, el potasio, se van a aparecer por ahí, porque tiene una función siempre recuerda. O sea, miren acá, el sodio y glucosáceos, así es bueno saber su función. Ojo, digo que no lo lean, pero no lo lean con tanta presión, leanlo de manera tranquila, normal. O sea, en todo caso, cuando dice lo que, por ejemplo, que acá está el carbonato tiene el ácido base. ¿Por qué? Porque es una sal conjugada. Allá tiene sentido algunas cosas, pero el calcio, contracción, el tema de los impulsos.